que nuestros compañeros y compañeras se prestarían para poder charlar con ellos, con Víctor Heredia sobre todo, Buenísimo. informe la situación, imagínate, hablar de Qué informes. lindo, Me ¿Eh? encanta. qué lindo. Bueno, Javi, lo lograste, ya está el contacto. Bien, sí, estamos en comunicación con Joana Duarte, ella es secretaria gremial de la UTEP. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Hola, buen día, compañero, ¿cómo están? Ya sos Bien. columnista, Joana, directamente de la radio Germán Abdala. Gracias, Así es. muchas Gracias a gracias. ustedes por el espacio. No, queríamos charlar con vos porque, bueno, mañana tiene una importante jornada que realiza la UTEP en conjunto con otras organizaciones sociales para visibilizar la situación que está atravesando nuestro país. Si querías contarnos un poquito de eso. Sí, tiene que ver en el marco de la profundización del conflicto ante la profundización de la crisis social que vive hoy nuestro pueblo. Digamos, ¿no? Mañana nosotros desde la UTEP, pero en conjunto con otras organizaciones, con todas las organizaciones populares, vamos a una jornada de visibilización de la emergencia social que hoy existe en nuestro país y que se profundiza cada día con la no respuesta de este gobierno ante las urgencias que tiene el pueblo, como la emergencia alimentaria, como la urgencia de haber planchado el monto del potenciar trabajo, y que efectivamente esa situación, más todas las políticas económicas que golpean directamente a los trabajadores en general, nos lleva a profundizar las medidas de fuerza, y efectivamente estaremos realizando jornadas de visibilización de esa situación en todo el país, y en todos los distritos de nuestro país, digamos, ¿no? Yo te estoy siguiendo atentamente porque estamos viendo, porque vos ya viniste a la radio. ¿Cuánto cuesta hoy romper ese estigma que hay del sector social, del lado social, de las organizaciones sociales y esta construcción que ha hecho el gobierno de que aquellos que cobran un subsidio, un beneficio, lo que sea que proviene del Estado, porque es la obligación, eh, los resumen con planeros? Bueno, la estigmatización tiene que ver también con la construcción del relato, me parece, de este gobierno, de poder justificar este ajuste brutal que hace sobre el pueblo argentino, Claro. en general, y fundamentalmente en los sectores trabajadores de la economía en particular, de la economía popular en particular, y que lo que no entiende este gobierno es que o cree que amenazando, estigmatizando, va a desmovilizar al pueblo argentino, y la verdad que lo que venimos viendo, y lo hemos visto sobre todo en la movilización del 24 de marzo, es que cada vez hay mayores niveles de movilización y concentración de todos los sectores que vienen sufriendo el ataque de este gobierno, porque efectivamente el pueblo argentino no tiene grandes historias de lucha, y fundamentalmente tiene una conciencia de clase que es la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Ante esa situación obviamente se van dando distintos focos de conflictos, ya sea con los trabajadores formales que vienen sufriendo el ataque, que no es casualidad que este gobierno pretende destruir el Estado, porque efectivamente es el Estado el que muchas veces ha ido saldando las asimetrías entre los diferentes sectores sociales de nuestro país. Totalmente. Y hoy este gobierno pretende achicar el Estado, y eso implica menores derechos para los trabajadores, fundamentalmente, digamos, ¿no? Para los trabajadores que están en el Estado, pero también para los trabajadores que están en los marcos de la informalidad, que necesitan de un Estado fuerte, de un Estado que acompañe el desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en la economía popular. La presencia del Estado es central para su desarrollo como un sector dinámico de nuestro país, digamos, ¿no? Sí, sí. Pienso también en cuando el gobierno da dan las cifras de cuánto necesita una persona para no caer en la pobreza, y te rebajan un plan de cooperativa del Potenciar trabajo era, ¿no? del potencial trabajo, que vamos a decir la verdad, Joana, nadie puede vivir con ese monto de plata, ¿o no? Sí, totalmente, pero aparte cuando nosotros desde las organizaciones populares creamos la herramienta allá por el 2016, creamos la herramienta del salario social complementario, que hoy lo Sí. conocemos como potenciar trabajo, justamente era el salario de los trabajadores de la economía popular, que venía a complementar
los ingresos que se hacen en el marco de la informalidad, a través de las distintas ramas de actividad que desarrolla la economía popular, ya sean los recicladores urbanos, la agricultura familiar, las distintas manufacturas, las tareas del cuidado, pero que obviamente no nos sorprende la visión de este gobierno, porque sin duda que necesita construir ese relato de estigmatización de un sector y plantear esta lógica de, no es casualidad el nombre que le han puesto al nuevo programa, que es volver al trabajo. Bueno, el trabajo existe y en realidad el problema es que el Estado o el gobierno nacional lo que pretende es reducirlo a un programa de asistencia, digamos, ¿no? Y en realidad los trabajadores de la economía popular hace mucho tiempo que se organizan, que generan trabajo y que han ido construyendo distintas formas de organización en el territorio ante el sistema capitalista que los ha ido descartando. Y efectivamente, por eso digo esta falacia que construye este gobierno de creer que de esta manera va a destruir a las organizaciones populares. Lo único que consigue es que haya mayores niveles de organización en el territorio, y efectivamente los lazos de las redes comunitarias que se construyen en el territorio están cada vez más fuertes, y eso se nota en cada movilización de ponerle un freno al avance que tiene o que pretende tener este gobierno sobre los sectores trabajadores. Joana, para que quede claro por ahí, porque yo no tengo tampoco mucho dato de qué es lo que significa este proyecto que presenta el gobierno Volver al Trabajo. ¿Tenés idea cuáles son las bases que tienen pensadas? Así como los vouchers son una herramienta casi ridícula que todavía no la pudieron implementar, por ahí para entender un poco de qué se trata la propuesta, si es que se puede llamar propuesta del gobierno. Por ahora son anuncios que buscan también, creo que, generar miedo en los trabajadores que perciben el potenciar trabajo y obviamente disciplinarlos, pero creo que es con la lógica y con lo que hemos escuchado que transmiten los funcionarios de este gobierno, es la lógica que ya ha fracasado hace mucho tiempo en el mundo, en esto de creer que efectivamente los trabajadores de la economía popular solamente perciben un subsidio del Estado y no están haciendo nada, y los tratan de estigmatizar constantemente, y que el problema del trabajo tiene que ver porque no están capacitados, digamos, ¿no? Los trabajadores de la economía popular tienen altos niveles de formación y fundamentalmente es un sector que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos años, y efectivamente pensar que desde una política de asistencia van a resolver el problema de los trabajadores, efectivamente no es por ahí el camino, pero sin duda creo que lo que esconde en realidad de fondo esto es el ajuste que pretenden hacer sobre una política pública como es el salario social complementario, tener la posibilidad de ir arbitrando bajas injustificadas, como lo han venido haciendo estos últimos meses, que han ido inventando cuestiones que no estaban ni siquiera en las resoluciones de quienes acceden al potenciar trabajo, y obviamente que pretenden desconfigurar o desarticular las organizaciones, porque efectivamente las organizaciones son la herramienta que tiene el pueblo y que tienen los sectores trabajadores para defenderse ante el ataque arbitrario que muchas veces pretende hacer este gobierno, y que efectivamente ante eso en el territorio la gente se va organizando, y los trabajadores fundamentalmente tienen muchas experiencias de lucha y no están dispuestos a retroceder, digamos, ¿no? Pero la visión que tiene el gobierno sobre el sector efectivamente es querer disciplinarlo y fundamentalmente desarticular las organizaciones como herramienta de defensa de los derechos, digamos, ¿no? Totalmente, y creo que es indudable la capacidad de respuesta que están teniendo las organizaciones, los sindicatos y el movimiento obrero frente a la crisis. Sin embargo, lo que veníamos charlando acá en la radio, parece que hay como gran parte de la sociedad que todavía está un poco adormecida frente a lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que crees que falta en ese sentido? ¿Es cuestión de tiempo? Yo creo que hay mucho descontento social que de a poco se va confluyendo en distintas conflictividades sectoriales que hoy se van dando, pero efectivamente en eso es muy sabio, y siempre ha encontrado el camino de organización ante gobiernos que han pretendido atacar a la mayoría del pueblo argentino en beneficio de un sector muy minoritario que viene a aplicar las políticas históricas
que siempre han querido, que es la entrega de la soberanía argentina, la destrucción del Estado, el desguace de nuestra patria, y ante eso nuestro pueblo es muy sabio y se va a ir organizando, y hoy quizás no vemos centralizado todo el conflicto, pero sí hay muchos focos de conflicto que efectivamente eso se va profundizando. En las provincias argentinas hoy la situación es muy dramática porque este gobierno efectivamente las va ahogando, y eso efectivamente, como hemos visto en otras etapas históricas de nuestro país, el crecimiento de la conflictividad va a venir efectivamente desde la periferia al centro, desde lo profundo de nuestra patria. Los trabajadores se están organizando y van a ponerle un freno más temprano que tarde a este avance que pretende hacer este gobierno sobre el pueblo argentino. Joana, yo te quiero hacer un pedido. La próxima vez que te podamos convocar, que lo vamos a hacer por producción, ¿tenés ganas de contarnos todos los sectores que involucra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular? Sí, por supuesto, a disposición en lo que pueda, porque en lo que pueda aportar. Conociendo se puede defender, ¿entendés? No queremos Sí, repetir mecánicamente UTEP, y seguramente hay muchos espacios que ustedes intervienen y que nos gustaría que nos cuenten así para mejor, ¿no? Sí, sin dudas. También hay que decir que hay mucho desconocimiento de cómo se organiza la economía popular, y cómo son las ramas de actividad que están dentro del esquema de economía popular, y por qué nosotros también hace mucho tiempo venimos planteando esta teoría de la economía popular como una construcción ante una realidad nueva del trabajo que hoy existe no solo en Argentina, sino en todo el mundo, digamos, ¿no? Y que muchas veces a muchos también compañeros más cercanos les cuesta terminar de entender cuál es la lógica de organización del sector. Exactamente, y hoy me surge esta necesidad de que nos cuentes y que puedas venir acompañada con gente que nos pueda contar, porque tenemos que hacer un camino de construcción de todo lo que hacen, ¿te parece? Sí, a disposición en lo que pueda yo aportar, y obviamente también es importante que si podemos abrir el espacio a otros compañeras que están dentro de la economía popular, que también puedan contar. Me gustaría muchísimo, y también ir a conocer, obviamente, si ustedes nos invitan vamos sin a conocer. Duda. Con Javi, que tiene el contacto, vamos a tratar de gestionar la visita. Dale. Y coordinar bien cómo contar todos estos frentes que ustedes tienen. Perfecto, sí, perfecto. Sería muy importante también, una de las cuestiones que quiero remarcar, este gobierno, al fragmentar el potencial trabajo y una parte muy grande que queda en la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, no es casualidad que pretenden también un retroceso en algo que hemos avanzado en estos últimos años, en la construcción de lo que es la economía del cuidado, o las tareas del cuidado, que efectivamente lo integran las trabajadoras de la economía popular, y la mayoría de esas trabajadoras son mujeres. Claro. Y que el gobierno pretende desconocer que eso es trabajo, digamos, ¿no? Totalmente. Y eso es un retroceso enorme ante una situación que había quedado muy visible en la pandemia, de que si esas tareas del cuidado no existieran, no había posibilidad de funcionamiento de la economía de mercado, digamos, ¿no? Entonces, para ver lo importante que son esas tareas del cuidado, que para nosotros son trabajo, y que este gobierno pretende estigmatizarla y obviamente sacarle esa valoración de que es un trabajo que existe, que tiene que ser reconocido y que efectivamente tiene que ser remunerado. Más que evidenciado está en los dichos de Milei con respecto a la jubilación de la madre. Claro. Exacto. Muy esperanzado la nota con Joana, me levantó el ánimo en esta jornada. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, muchas gracias a usted, y bueno, a disposición en lo que pueda aportar. Vamos a gestionar con Javi, y también ir a conocer, y que ustedes nos cuenten ahí en primera mano todas las actividades que genera este espacio de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Muchísimas gracias, Joana, nos estamos viendo prontito. Bueno, muchas gracias, abrazo para todos y para toda la audiencia. Hasta luego. Con qué facilidad lo explican, ¿no? Sí, lo importante es visibilizar, ¿no? Estas luchas, porque como decía ella, uno a veces cree, que yo creo que todavía falta, digamos, parte de la reacción social, pero que existen esos focos de conflicto. El tema